¿Cuánto más necesitamos llenar nuestras almas y nuestras casas con la palabra santa? Cuando un padre proclama promesas sobre su familia, cuando una madre ora con versículos sobre sus hijos, cuando alguien se aferra a la verdad en medio de la tormenta, está levantando muros que el enemigo no puede atravesar. Está creando un refugio donde el diablo no puede habitar. Porque, amigo mío, a Satanás le fascina esconderse donde hay confusión, miedo y duda. Pero cuando declaramos la palabra, estamos dejando claro quién manda en ese lugar. Y por eso el diablo hace todo lo que puede para alejarte de la Escritura. Quiere que la olvides, quiere que no la abras, quiere que no la declares. Porque sabe que si tú comienzas a caminar sobre la roca firme de la palabra, si tomas en tu mano la espada del Espíritu, su influencia se desvanece. Piénsalo un momento, cuando te sientes más débil, más cargado, más confundido, lo último que deseas hacer es abrir la Biblia. Eso no es coincidencia, eso es una batalla, es una guerra que se libra en el silencio de tu habitación. Pero en ese instante, si te levantas y dices: ningún arma forjada contra mí prosperará, el enemigo pierde terreno. Si te aferras a esa verdad, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sus cadenas se caen al suelo. Porque nuestras batallas no se ganan con coraje humano, ni con ira, ni con temor. Se ganan con la palabra, porque la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Déjame decirte algo más. Cuando hablas la Escritura en tu casa, los cielos se abren y los demonios se estremecen. Cuando proclamas las promesas de Dios sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu matrimonio, el reino de las tinieblas pierde poder. Imagina por un momento cómo cambiarían nuestras vidas si llenáramos nuestros hogares con versículos y no con quejas. Si, en lugar de permitir que el miedo gobierne nuestras mentes, decidiéramos decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Y si cada mañana, en vez de empezar con ansiedad, nos afirmáramos en esta promesa: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no es optimismo barato. Esto no es un discurso para sentirse bien. Esto es guerra espiritual. Es tomar el arma que Dios nos dio y usarla como fue diseñada. Y cuando lo haces, cadenas se rompen, muros caen, el enemigo huye. Así que hoy te digo: no permitas que tu casa se convierta en un lugar cómodo para el enemigo. No permitas que la oscuridad se instale en tu sala. Llena tu hogar con la palabra de Dios y verás cómo la luz vence una vez más. En vez de quedarte en silencio ante el dolor, levanta la voz con la palabra. Llénate de ella, háblala con convicción, proclámala con fe. Y verás cómo el poder del Dios viviente comienza a moverse en medio de tu hogar. Cómo su presencia inunda cada rincón y cómo la oscuridad es arrojada fuera. En el nombre de Jesús, hay un poder que no puede ser contenido cuando la palabra es hablada. No lo olvides. Dios no creó el mundo guardando silencio. Él habló, Él dijo: sea la luz, y la luz fue. Él no susurró pensamientos, los declaró con autoridad. Desde la creación, la voz de Dios marcó el inicio de la vida. Las palabras tienen peso, las palabras abren caminos, derriban muros, y en el ámbito espiritual, las palabras cargadas de fe transforman realidades. Cuando el enemigo se levanta contra ti, su blanco no es solo tu corazón, también es tu voz. Quiere silenciarte. Quiere que vivas atrapado en el miedo, que te resignes, que no te atrevas a declarar lo que Dios ha dicho sobre ti. Pero en el momento en que tú abres la boca y proclamas las promesas del Señor, las cadenas se quiebran, la opresión retrocede.
Los demonios no pueden resistir una palabra viva dicha con fe. La Biblia no es un libro más, es espada afilada, es verdad eterna, y cuando la proclamas, el mismo cielo responde. ¿Recuerdas a Jesús en el desierto? El enemigo vino con mentiras, con palabras torcidas, y Jesús no se quedó callado, ni razonó con él. Respondió con firmeza: escrito está. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Que tu casa no sea un lugar donde el enemigo hable más fuerte que la fe. No dejes que la duda o la desesperanza controlen el ambiente. Llena tus días de palabra. Habla vida sobre tus hijos. Declara bendición sobre tu familia. Ponte de pie en tu sala y di: en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario debe salir. Este hogar pertenece al Señor. Y cuando lo haces, algo cambia. La atmósfera se transforma. El enemigo pierde terreno y la paz de Dios se asienta. Tu casa fue creada para ser un refugio de su presencia, no un campo de batalla para la ansiedad. Así que no guardes silencio. Habla, proclama y deja que el poder de Dios se manifieste. Es vital saber con qué armas espirituales cuentas. Nadie iría a una batalla con las manos vacías. Y en el terreno espiritual tampoco puedes enfrentarte sin preparación. La Escritura lo dice claro: no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades del mal. Y si quieres vivir en victoria, necesitas saber lo que Dios te ha dado. No estás solo, no tienes que inventar nada. Todo está en su palabra. Allí hay versículos que, cuando se declaran con fe, hacen temblar al infierno. No son frases bonitas, son verdades de guerra, llenas del poder del cielo. Hoy quiero compartirte 5 pasajes que cambian la atmósfera de tu vida. Primero, Salmos 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es una proclamación de protección. Si tu corazón mora en Dios, si tu casa está llena de su presencia, el enemigo no puede tocarte. Por eso, al comenzar cada mañana, declara con seguridad: mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Esta casa le pertenece a Dios. Segundo, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo es astuto, juega con la mentira, con la confusión, con el miedo. Pero si te vistes cada día con la verdad, la fe, la justicia y la palabra, estarás protegido. Dilo con fe: mi familia está cubierta con la armadura de Dios. Ninguna estrategia del enemigo prosperará aquí. Tercero, segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo paraliza y es un arma favorita del enemigo. Miedo al futuro, a la enfermedad, al fracaso. Pero no proviene de Dios. Así que no lo aceptes, recházalo. Levántate y proclama: aquí no hay lugar para el miedo. Dios me ha dado poder, amor y dominio propio. Y cuando el miedo huye, la paz toma su lugar. Cuarto, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo escuchaste bien? Jesús no te dio un poco de autoridad, te dio toda autoridad sobre el enemigo. Eso significa que no necesitas rogarle a Dios para que haga huir al enemigo, porque Él ya te ha dado la autoridad para enfrentarlo. La próxima vez que sientas que algo oscuro se mueve en tu hogar, cuando percibas que hay una carga en el ambiente, no guardes silencio. Levanta la voz con firmeza y declara: en el nombre de Jesús, toda influencia maligna debe salir. Yo tengo autoridad por encima de toda obra de las tinieblas, porque esta casa está consagrada al Señor. Y como lo afirma la palabra en Isaías 54:17,
ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El enemigo puede intentar tocar a tu puerta, pero la Biblia no deja lugar a dudas. Sus planes no tendrán éxito. Las armas podrán forjarse, pero no prevalecerán. En el momento en que te apoyas en esa promesa, en el instante en que proclamas esa verdad con fe, estás levantando un muro espiritual que el enemigo no puede derribar. Ahora bien, algunos escuchan esto y piensan, suena bonito, pero ¿será verdad? Escúchame con atención, esto no depende de tus emociones ni de cómo se vean las cosas a tu alrededor. Se trata de pararte con convicción sobre lo que Dios ya ha dicho. Su palabra nunca regresa vacía. Sus promesas son firmes, son sí y amén. Y cuando tú llenas tu boca con esas promesas, cuando tu casa resuena con la verdad de Dios, no hay tiniebla que resista. Por eso hoy no te conformes con escuchar estos versículos. Hazlos tuyos, repítelos, grítalos si es necesario, porque al hacerlo, verás al Señor moverse con poder en tu vida como nunca antes. Uno de los errores más graves que cometemos en la batalla espiritual es saber lo que dice la palabra, pero no ponerlo por obra. Leerla es una cosa, creerla en tu corazón es otra, pero el verdadero poder se manifiesta cuando decides aplicarla. Déjame decirte algo con claridad. Al diablo no le impresiona que tengas una Biblia abierta en la mesa. No le importa si tienes versículos memorizados en tu mente. Lo que lo hace temblar es cuando tú empiezas a hablar esos versículos, cuando los declaras con autoridad en tu casa, en tu familia, en tu entorno. Es ahí cuando todo empieza a cambiar. Es ahí cuando el ambiente se transforma. Es ahí cuando los demonios no tienen más remedio que huir. Porque la fe no es solo conocimiento, es acción. La Escritura nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. Eso significa que si lees que Dios te ha dado dominio sobre el enemigo, no lo guardes como un dato, actúa con esa autoridad. Si lees que ninguna arma forjada contra ti prosperará, no digas solamente qué hermoso versículo, proclámalo sobre tu vida, hazlo resonar en el mundo espiritual, que todo ataque y toda intención del enemigo sepa que no tiene lugar en esta casa. Si has comprendido que soltar también es obedecer a Dios, entonces declara: solté porque Dios me lo pidió. Y ahora, ¿cómo llevas a la práctica estos versículos en tu hogar? ¿Cómo haces de tu casa un lugar donde la palabra no solo se lee, sino que vive y respira? Todo empieza con la oración. Comienza proclamando las promesas de Dios en cada rincón, sobre cada hijo, sobre cada situación. No esperes a que el problema se presente. No dejes que el temor eche raíces. Levántate temprano y antes que cualquier otra cosa, declara: esta casa es del Señor. Aquí no hay lugar para el mal, ni para la confusión, ni para ninguna fuerza de las tinieblas. Llena el ambiente con la presencia de Dios. Y no lo hagas una vez, ni cuando sientas deseos. Esto es un estilo de vida. Te levantas hablando la palabra, te acuestas recordando sus promesas. Cuando el miedo intenta colarse, tú le respondes con las Escrituras. Cuando la duda se asoma, tú la confrontas con la verdad. Cuando el desánimo toca tu puerta, tú levantas tu voz y recuerdas que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y si en algún momento el enemigo quiere dividir, tú afirmas la verdad. Una casa dividida no puede mantenerse en pie. Y tomas autoridad en el nombre de Jesús sobre cualquier plan de destrucción. Ahora quizá alguno diga: no quiero parecer demasiado intenso, no quiero andar por la casa gritando oraciones. Pero dime algo, ¿crees que el enemigo se modera? ¿Piensas que viene con suavidad? No. Él viene a matar, a robar, a destruir.
Y si Él viene con violencia, nosotros debemos responder con valentía. No podemos permitirnos ser pasivos cuando se trata de proteger lo que amamos. A veces eso significa ungir tu casa con aceite, orar por cada espacio y dedicarlo al Señor. A veces significa caminar por cada cuarto, declarando las promesas del cielo. A veces es apagar el televisor, cerrar las ventanas al ruido del mundo y llenar tu casa de alabanza, porque la verdad es esta: lo que llena tu casa la gobierna. Si tu casa se llena de quejas, la queja reinará. Si se llena de temor, el temor dominará. Pero si la llenas con la palabra viva y con la presencia del Espíritu Santo, el enemigo no encontrará dónde quedarse. Y esto no es solamente defensa, esto es conquista. Es declarar que cada rincón de tu hogar le pertenece al reino de Dios. Se trata de algo más profundo que cerrar con llave la puerta de tu casa. Se trata de abrirle la puerta a la paz de Dios, de declarar que su protección cubre cada rincón, de asegurarte que el poder del Altísimo habita en medio de los tuyos. Lo que está en juego es que tus hijos no solo escuchen sobre la fe los domingos, sino que la vean reflejada en cada gesto, en cada oración, en cada decisión diaria. El enemigo, astuto como siempre, intentará convencerte de que todo esto es exagerado, que no hace falta proclamar la palabra con tu voz, que no es necesario ejercer autoridad espiritual. Te susurrará que puedes quedarte quieto y que todo saldrá bien. Pero permíteme decirte esto: la victoria espiritual no le pertenece a los que se cruzan de brazos. Es para aquellos que se aferran a las promesas del Señor, que se levantan con su palabra en la boca y la espada del Espíritu en la mano. Así que hoy no basta con conocer la palabra, es necesario vivirla. No es suficiente leer las promesas, hay que apropiárselas, porque cuando te pones firme, cuando decides que tu casa será un lugar donde Dios sea honrado y glorificado, entonces ninguna fuerza del infierno podrá resistir. Las tinieblas se apartarán, la paz echará raíces y el poder de Dios será visible en cada aspecto de tu vida. Hay algo que debemos comprender sobre el enemigo. Rara vez se presenta con escándalo o violencia. Su forma de operar es sigilosa, calculada. Busca las pequeñas rendijas, los descuidos, los pactos invisibles que parecen inofensivos al principio, pero que le abren la puerta para establecerse en un lugar que nunca le perteneció. Por eso es tan necesario proteger tu casa espiritualmente. No podemos asumir que porque asistimos a la iglesia o creemos en Dios, automáticamente nuestro hogar está bajo cobertura. No. Hay que ser intencionales, hay que decidirnos, hay que mantenernos alerta, porque el enemigo no descansa. Siempre busca una grieta por donde entrar. Algunos creen que la guerra espiritual solo aparece cuando hay opresión evidente o situaciones graves. Pero déjame aclararte algo: la mejor manera de enfrentar al enemigo es no darle acceso desde el principio. Efesios 4:27 lo dice con claridad: no deis lugar al diablo. Eso significa no ofrecerle ni una rendija, no concederle ni un centímetro de espacio. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, al permitir cosas dentro de nuestro hogar que no honran al Señor. Reflexiona por un instante. ¿Qué tipo de ambiente estás cultivando? ¿Qué sonidos llenan el aire de tu casa? ¿Qué ves en tu televisión? ¿De qué hablan tus conversaciones cotidianas? Hay familias que viven con tensión, con miedo, con una carga espiritual densa, y nunca se detienen a examinar qué están permitiendo que entre por las puertas. Porque te lo aseguro, lo que tú permites se queda, lo que toleras se fortalece, y el enemigo está al acecho, esperando su momento.
No te digo esto para que vivas en temor, ni para que recorras cada rincón con ansiedad. Pero sí te animo a que abras los ojos espirituales. Esta no es solo una casa de ladrillos. Es un territorio que pertenece al reino de Dios. Y si dejamos entrar lo que contradice su verdad, le damos al enemigo una autorización tácita para operar. Entonces, ¿cómo cerramos esas puertas? ¿Cómo transformamos el hogar en una morada para el Espíritu Santo? Primero, limpia tu casa con discernimiento espiritual. Examina cada espacio. Retira lo que no glorifica a Dios. Tal vez se trate de objetos, de libros, de música o películas que arrastran una influencia que no sabías que existía. Tal vez sea necesario cortar con recuerdos o vínculos que todavía ejercen control sobre tu alma. Porque te escucha esto, al enemigo le encanta esconderse en eso que tú te niegas a soltar. Si hoy sientes que Dios te está llamando de vuelta, comenta con fe: estoy volviendo a caminar con Dios. Segundo, no basta con sacar lo que no sirve. Tienes que llenar tu casa con la presencia del Señor. Jesús nos dejó una advertencia en forma de parábola. Un espíritu fue echado, pero la casa quedó vacía, y al regresar encontró espacio para invitar a 7 más. Esto nos enseña que no es suficiente sacar la oscuridad. Hay que encender la luz. Invita a Dios con tu oración diaria, con cantos de alabanza, con la lectura de su palabra. Tercero, custodia tus puertas con firmeza. La batalla no termina con expulsar al enemigo una vez. Se trata de mantenerlo fuera. Eso implica ser selectivo con lo que entra en tu casa, con lo que eliges ver, escuchar y hablar. ¿Qué palabras pronuncias sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu hogar? Proverbios 18:21 nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué estás confesando tú cada día? ¿Estás hablando en fe? ¿Estás dejando que el temor dicte tus palabras? ¿O estás proclamando las promesas eternas del Señor? Porque escúchame bien, lo que tú alimentas en tu vida crecerá. No se trata solamente de rechazar el mal. Se trata de invitar la presencia viva de Dios a tu hogar de tal forma que cualquier sombra se vea obligada a retirarse. Se trata de crear un ambiente donde quien cruce la puerta de tu casa sienta paz, perciba gozo, experimente algo diferente, porque el Espíritu Santo reposa allí. Y esto va más allá de ti. Esto tiene que ver con tu casa, con tus hijos, con aquellos que vendrán después. Porque lo que tú aceptes hoy, tus hijos lo vivirán mañana. Aquello que hoy toleres, ellos lo tendrán que enfrentar en su momento. Pero cuando te plantas con fe, cuando declaras como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, estás estableciendo un legado, estás levantando un estandarte de fe. Estás dejando claro que tu hogar pertenece a Dios y que no hay espacio para el enemigo. Hoy es tiempo de cerrar las puertas al adversario, de romper cualquier acceso, de llenar cada rincón con la palabra, con oración, con cánticos que glorifican a Cristo. Y cuando hagas esto, la presencia de Dios llenará tu casa de tal manera que el enemigo no podrá ni acercarse. La oscuridad no tendrá cabida y la victoria será evidente. Hay poder en la perseverancia. Hay una fuerza tremenda en el alma que se rehúsa a retroceder, que no se rinde, que no suelta las promesas divinas. Porque te digo algo, el enemigo no se cansa con un intento. Él vuelve, insiste, espera un descuido, una distracción, un momento de debilidad. Por eso no podemos bajar la guardia. Debemos estar alertas, firmes, conscientes de que cada día reafirmamos la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. La batalla espiritual no es una guerra de un solo día, es una lucha diaria. Cada mañana es una nueva oportunidad para decir: hoy caminaré en la autoridad que Dios me ha dado.
Hoy tomaré mi posición. Hoy no daré lugar al enemigo, ni en mi mente, ni en mi casa, ni en mi familia. Porque el día que te acomodas, el día que te descuidas, es cuando el adversario vuelve a tocar la puerta. Por eso la palabra dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo ves? Él está buscando a aquel que ha dejado de orar, que ya no proclama la verdad, que ha abandonado su posición de fe. Cuando ve una rendija, intentará entrar. Por eso no hay lugar para la comodidad. Debemos permanecer atentos, firmes en la verdad, hablando vida, proclamando fe sobre nuestro hogar. Algunos oran, luchan, esperan, pero al no ver cambios inmediatos, se rinden. Se desaniman cuando el enemigo responde. Pero quiero que lo escuches bien. El enemigo siempre probará tu fe. Querrá saber si realmente crees lo que declaras. Por eso debes resistir, mantenerte en pie, seguir creyendo, pase lo que pase. Porque la Biblia dice en Santiago 4:7: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esa palabra resistid no habla de un acto único, habla de constancia, de firmeza inquebrantable, de una determinación diaria, de no ceder ni un centímetro al enemigo. Tu casa no es solo un lugar de descanso, es terreno sagrado, es el frente de batalla donde tú decides quién reina. ¿Será el miedo o será la fe? ¿Será la oscuridad o será la luz de Cristo? ¿Será la derrota o la victoria del Señor? Tú tienes la decisión. Pero cuando decides permanecer firme, cuando te niegas a retroceder, cuando llenas tu hogar con la palabra y la presencia de Dios, no habrá demonio, ni ataque, ni arma que prospere contra ti. La victoria ya es tuya en Cristo. Vívela, ¿sabes? Muchas veces el ser humano no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde de vista. No es falta de amor, es que no siempre sabemos cómo procesar lo que sentimos. A diferencia de las mujeres, que suelen discernir y expresar sus emociones en el momento, muchos hombres necesitan espacio, silencio, tiempo para entender lo que realmente guardan en el corazón. A veces necesitan la ausencia para ver con claridad. Cuando un hombre te tiene cerca todo el tiempo, puede valorarte, pero no ver con profundidad todo lo que significas. Puede disfrutar de ti sin comprender lo esencial que eres. Incluso puede llegar a dar por hecho tu presencia, no por maldad, sino porque no ha tenido la oportunidad de extrañarte. Es allí donde el silencio cobra sentido. Es allí donde el espacio se convierte en aliado. Si alguna vez Dios te sacó de un lugar donde estabas perdiendo tu valor, escribe: Dios me rescató. Porque el amor no consiste en perseguir ni en probar lo que vales. Una mujer que conoce su identidad en Cristo no necesita rogar para ser vista. Ella se aparta, permite que el otro descubra en su propio tiempo lo que significa su ausencia. Y cuando ese espacio se abre, cuando el silencio habla, algo poderoso sucede. Su mente se aclara, su corazón comienza a recordar, empieza a notar los pequeños detalles. Se pregunta cómo eran sus días contigo, cómo tu risa daba vida a los momentos cotidianos, cómo tu presencia traía un consuelo que él ni sabía que necesitaba. El lugar que ocupabas empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Y entonces comprende. Lo que tenía contigo no era común, era algo especial, raro, hermoso. Muchas mujeres se equivocan al pensar que si aman más, si están siempre disponibles, si se entregan sin reservas, el hombre terminará por ver su valor. Pero la realidad es otra. Es en tu ausencia, cuando tú te haces a un lado con sabiduría, que él ve el contraste, que entiende lo que significa la vida contigo y lo que se siente sin ti.
¿Alguna vez has escuchado a un hombre hablar con el alma apesadumbrada de aquella mujer que dejó ir? Ese amor que fue un regalo, pero que en su ceguera no supo valorar hasta que ya era tarde. La mayoría de los hombres guardan en su memoria una historia como esa. ¿Sabes por qué ocurre? Porque muchas veces no reconocemos el valor de lo que tenemos hasta que se ha ido. Y cuando ese momento llega, no es simplemente una idea pasajera, es un golpe que sacude el alma, una herida que se queda abierta mucho después de que ella ha partido. Ahora bien, no te hablo de desaparecer, ni de esconderte para castigar a nadie. No hablo de juegos ni de manipulación. No, hija mía, estoy hablando de algo mucho más profundo y verdadero. Se trata de reconocer que tu vida, tu presencia, es un don sagrado. Y a veces, la mejor forma de que alguien valore ese don es permitirle ver cómo se siente el mundo sin él, aunque sea por un tiempo. Un hombre que de verdad ha sido llamado a caminar contigo no se quedará inmóvil ante tu ausencia. No se perderá en la distancia. Al contrario, usará ese espacio para pensar con el corazón, para crecer, para dar ese paso que antes no se atrevió a dar. Y cuando vuelva no será porque tú lo llamaste, ni porque lo perseguiste. Será porque él tomó esa decisión. Y un amor que se decide, no que se exige, es el único amor que permanece. Así que no temas dar un paso atrás. No temas permitir que el silencio hable por ti, porque si él es el indicado, no solo lo escuchará, lo sentirá, y ese sentimiento lo llevará de regreso a ti. Hay un poder inmenso en lo que callas, en lo que reservas, en lo que no entregas enseguida, porque los hombres, como bien sabemos, fueron diseñados por Dios con una inclinación natural hacia el misterio, hacia lo que aún no comprenden del todo. Aquello que siempre está presente, disponible y predecible, pierde su brillo. Pero cuando hay un poco de distancia, un matiz de misterio, algo comienza a despertar. El interés se transforma en curiosidad, la curiosidad en deseo y el deseo en acción. No me refiero al hacértela difícil, no, hija. No hablo de manipular ni de retener el amor con estrategias humanas. Estoy hablando de una verdad simple. El hombre es movido por lo que aún no termina de entender y se compromete con lo que lo desafía a crecer. Ese deseo no nace de estar siempre ahí, entregándolo todo, sino de abrir un espacio donde él quiera acercarse por voluntad propia. Mira bien, cuando algo es escaso, cuando algo es especial, la gente lo cuida con esmero. Pero cuando está siempre al alcance, la mente humana comienza autoriza a tratarlo como si no tuviera valor. Y no es que lo haya perdido, es que sin contraste dejamos de percibirlo. Un hombre necesita sentir que hay algo en ti que no ha explorado aún, algo que lo hace querer conocerte más. Y cuando tú dejas de justificarte, de explicar cada detalle, de estar siempre lista, algo cambia. La gente empieza a verte de otra forma. Es que la seguridad en ti misma habla por ti. Una mujer que conoce su valor no corre a entregar cada parte de sí. Ella invita al hombre a su sposadio, poco a poco, como quien desentierra un tesoro, y ese descubrimiento es lo que despierta la verdadera inversión emocional. Cuando una mujer pone todo sobre la mesa de inmediato, puede creer que está amando, pero en realidad está quitando lo que hace nacer el deseo. Un hombre no se enamora de lo que se le da sin esfuerzo, se enamora de lo que se siente bendecido de haber encontrado. Y cuando tú le das ese espacio, cuando tú siembras esa intriga, él no solo te valora, te anhela profundamente. Ahora escúchame bien, algunas mujeres temen que si no están siempre presentes, el hombre las olvide. Pero la verdad es que el hombre correcto no necesita recordatorios. Él piensa en ti aun cuando no estás.
repasa en su mente tus palabras, recuerda cómo lo hacías sentir, y cuanto más se pregunta por ti, más profundo crece el deseo. Así es como nace una atracción verdadera, no por insistencia, no por explicaciones. Nace de ese magnetismo santo que ocurre cuando algo nos entrega todo de una vez. Y escucha bien esto: si un hombre no se pregunta por ti, si no siente tu ausencia, entonces nunca estuvo realmente contigo. El misterio de una mujer no está en ser fría ni lejana, sino en tener una vida tan rica, tan llena, que no necesita mendigar atención. Y esa es la mujer que el hombre de Dios jamás olvida. El amor no se edifica únicamente en la rutina, sino en los espacios de reflexión, en los silencios donde el corazón despierta, en la distancia que lo obliga a sentir de verdad. Si alguna vez comprendiste que amar no significa olvidarte de ti misma, di con fe: Dios me enseñó a elegirme, porque muchas veces el hombre no procesa lo que siente como lo hace la mujer. Ella siente al instante, conoce sus emociones en tiempo real. Pero él necesita silencio, necesita tiempo para entender lo que lleva dentro. Cuando siempre estás, él puede apreciarte, incluso disfrutar de tu compañía, pero aún no ha sentido lo que es necesitarte. Y necesitar no es solo extrañar tu presencia, es notar que algo falta en su vida cuando tú no estás. Es ahí donde comienza la verdadera entrega del corazón. Verás, hermano o hermana, es fácil disfrutar de la compañía de alguien cuando siempre está ahí, al alcance de la mano. Es fácil caer en la rutina, en esa sensación de comodidad que no exige nada. Pero la comodidad no es lo mismo que el compromiso, y mucho menos que el valor. Un hombre puede querer estar contigo, puede sonreír a tu lado, pero si jamás ha pasado por ese silencio en el que tú no estás, si nunca ha tenido que enfrentarse al vacío de tu ausencia, entonces aún no ha despertado al profundo significado que tienes en su vida. Y por eso no temas al espacio. A veces el espacio es una bendición disfrazada. Ahora bien, muchas veces cuando las mujeres perciben que el hombre comienza a tomar distancia, sienten temor. El miedo se apodera del corazón y entonces ellas corren, buscan, intentan llenar cada rincón con más afecto, creyendo que si entregan un poco más, si aman un poco más, él finalmente abrirá los ojos. Pero el amor verdadero no nace de la presión. Esa comprensión debe brotar en él, no puede ser impuesta desde afuera. Y eso solo ocurre cuando hay suficiente espacio para que esa revelación suceda en su corazón. Piénsalo por un momento. Las cosas que más has valorado en la vida no han sido aquellas que perdiste por un instante, aquello que te faltó, que fue apartado por un tiempo y entonces dijiste: no sabía cuánto lo necesitaba, hasta que ya no estaba. Así funciona el corazón humano. Así entendemos lo que realmente importa. Y los hombres también lo viven así. No me malinterpretes. No te estoy sugiriendo que desaparezcas como parte de un juego. No estamos hablando de estrategias ni trucos. Estamos hablando de confianza, de creer con firmeza que si lo que tienen es real, será evidente incluso cuando no estés presente. Y si no lo es, si el silencio no provoca nada, entonces ya tienes tu respuesta. Porque un hombre que de verdad se preocupa no dejará que la distancia borre lo que ama. No permitirá que el silencio reemplace lo que sabe que es valioso. Cuando él empieza a sentir tu ausencia, algo se remueve en su interior. No solo piensa en ti, comienza a experimentarte en su alma. Recuerda tus risas, tu ternura, cómo tu sola presencia le daba paz, cómo lo empujabas a ser mejor, cómo despertabas en él una versión más noble. Y ese despertar, ese eco profundo,
es lo que lo hace volver, no por obligación, ni porque alguien se lo dijo, sino porque él mismo lo descubrió, porque comprendió en su propio andar que lo que tenía contigo era auténtico. Mira, los hombres respetan lo que han tenido que conquistar. Esa es una realidad que no se puede negar. Cuando algo llega sin esfuerzo, no se sostiene con la misma fuerza, no se abraza con el mismo respeto. Pero cuando hay que luchar, cuando hay que presentarse con determinación, cuando hay que dar pasos concretos, entonces sí, entonces nace el verdadero aprecio, y lo sujeta con ambas manos y no lo suelta. Claro, no todos quieren escuchar esto. Hay quienes creen que el amor verdadero debería fluir sin tropiezos, sin desafíos, que un hombre verdaderamente enamorado lo sabrá todo desde el principio, sin necesidad de ninguna prueba. Pero esa no es la manera en que fuimos creados. Valoramos lo que nos exige, lo que nos llama a invertir tiempo, alma y corazón. Y los hombres fueron hechos para responder cuando sienten que algo vale la pena. Muchas mujeres piensan que si se entregan por completo, si no ponen condiciones, si dan todo sin reservas, tarde o temprano, él entenderá su valor. Pero ¿qué suele ocurrir en realidad? Él se acomoda, se acostumbra a recibir sin tener que corresponder, y con el tiempo, casi sin notarlo, deja de dar lo que un día dio. No porque sea una mala persona, sino porque nunca tuvo que esforzarse en primer lugar, y lo que no se trabaja no se valora igual. Piensa en tu propia vida. Aquello que más has atesorado no ha sido aquello por lo que esperaste, por lo que oraste, por lo que sacrificaste. Eso tiene peso, eso tiene alma. Así también ocurre en el corazón de un hombre. No se enamora porque sí, se enamora cuando se presenta, cuando se esfuerza, cuando busca y encuentra. Y presentarse no es simplemente estar, es dar lo mejor, es actuar, es entender que si quiere caminar contigo, tiene que demostrar que está dispuesto a hacerlo con integridad. Y eso no es manipulación, eso es sabiduría, eso es dignidad. Cuando una mujer se vuelve demasiado disponible, cuando siempre es ella quien llama, quien escribe, quien carga con todo, le roba al hombre la posibilidad de dar un paso adelante. Y cuando no se le exige levantarse, no conecta en lo profundo. Puede disfrutar, puede incluso tener buenos sentimientos, pero le faltará esa raíz que nace cuando sabe que eligió luchar por algo que valía la pena. Y aunque no lo diga, aunque no lo tenga claro en su mente, en lo más hondo de su ser, todo hombre anhela eso. Anhela sentir que se presentó por amor, que fue digno, que luchó. Y entonces cuando te mira, no lo hace con indiferencia, lo hace con gratitud y piensa: no puedo perderla, tengo que dar lo mejor de mí, porque ella lo vale. Cuando un hombre no está dispuesto a esforzarse, cuando no da ese paso necesario, cuando no muestra constancia ni compromiso y no se acerca a ti con determinación, entonces no es digno de caminar contigo. Así de claro, porque el hombre que viene de Dios, el hombre que ha entendido el valor de una mujer, no espera que ella lo empuje, ni lo obligue, ni lo convenza. Él lo hace porque nace de su corazón. Y es que no todos los hombres son dignos de tu amor. Esa es una verdad que duele, pero también libera. A veces, lo único que necesitas para saber si un hombre es realmente para ti es tomar distancia y observar. Porque si él te valora de verdad, si ve con claridad quién eres, no va a permitir que la separación destruya lo que es verdadero. Pero si nunca estuvo del todo entregado, si su compromiso era frágil, se desvanecerá. Y eso es exactamente lo que debe suceder. No te confundas, hermana. El mayor error no es perder a un hombre, es sostenerse demasiado tiempo al lado del equivocado. Es intentar
que florezca algo que Dios nunca sembró. Es correr detrás de alguien que no tiene intención de caminar contigo. Es convencer, rogar por lo mínimo, cuando en realidad el hombre que Dios prepara para ti no necesita ser convencido. Por eso el silencio y la ausencia tienen su lugar. No solo generan deseo, también revelan la verdad. Porque cuando dejas de insistir, cuando dejas de llenar los vacíos con tus propias fuerzas, entonces lo verás claro. O él nota tu ausencia, siente ese espacio vacío y regresa porque quiere estar, o simplemente no lo hará. Y si no lo hace, ahí tienes tu respuesta. Sí, esa respuesta puede doler, puede decepcionar, pero también es una bendición, porque nada duele más que entregar el corazón a quien nunca estuvo del todo presente. El hombre que Dios tiene para ti no necesita que le recuerdes quién eres. No necesita que lo persigas para que se quede. No necesita que te desgastes para que valore tu presencia. Cuando tú das ese paso atrás y él siente que algo falta, no se queda callado. Da un paso al frente, actúa con intención, muestra que está dispuesto. Y si no lo hace, si se acomoda al silencio, si acepta la distancia como si nada, entonces nunca fuiste una prioridad para él. Y saber eso es un regalo, porque libera tu alma de seguir esperando lo que nunca fue tuyo. Una mujer que comprende esta verdad no teme retirarse, no teme dar un paso atrás, porque sabe que su valor no depende de quién se queda, sino de quién decide aparecer cuando importa. Y cuando entiende esto, se salva a sí misma de tanto dolor innecesario, porque ella no persigue. Y déjame decirte algo más: los hombres lo notan, puede que no lo vean de inmediato, pero llegará el momento en que lo sienten. Empiezan a recordar tus palabras, tu calma, tu entrega, y entonces comprenden, quizás demasiado tarde, que algunas pérdidas no se pueden revertir, que hay mujeres que no regresan y que hay lecciones que solo se aprenden con lágrimas. Pero esa lección no es tuya, no es tu carga, no es tu responsabilidad enseñarla. Tu deber es mantenerte firme. Tu llamado es confiar en que el hombre correcto no tendrá que perderte para reconocerte, porque él verá tu luz mientras aún estás ahí. La sentirá antes de que te alejes, te elegirá antes de que el silencio lo obligue a abrir los ojos. Por eso no insistes, no fuerzas, no ruegas, solo das un paso atrás y observas, porque el hombre correcto no solo escucha el silencio, él lo rompe. El mayor poder de una mujer no está en cuanto entrega, sino en cuanto sabe que no necesita entregar para ser valiosa. Su fuerza está en saber detenerse a tiempo, en no llenarlo todo, en permitir que él también camine hacia ella. Porque los hombres, por diseño, valoran lo que pueden perder. Y es por eso que aquellas mujeres que se mantienen firmes, que saben cuándo retirarse, que no temen al espacio ni al silencio, son las que dejan una marca profunda. Y no se trata solo de hombres, es algo que vive en cada corazón humano. Solo valoramos de verdad aquello que sentimos que puede faltar. Valoramos lo que es único, lo que sentimos que merece cuidado, lo que sabemos que perder sería una verdadera pérdida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los silencios dicen más que las palabras? Porque en ese silencio el alma tiene la oportunidad de hablar. Porque ahí donde nadie insiste, Dios también susurra. Y tú, hija de Dios, no fuiste llamada a insistir, fuiste llamada a brillar. ¿Por qué será que cuando alguien se aleja, de pronto todo se ve más claro? Hay momentos en que la distancia nos revela lo que la costumbre ha venido escondiendo. Y es ahí, en esa ausencia, cuando muchas veces el corazón comienza a ver con más nitidez. La mujer que ha descubierto su identidad en Cristo no necesita gritar para ser escuchada, ni rogar para que la elijan, porque su seguridad viene de lo alto, no de la aprobación humana.
Aún en su silencio, su presencia deja huella. Aun cuando no está, su valor se percibe. Si sientes que estas palabras son una voz de Dios para tu vida, escribe: Dios me está hablando y déjame decirte esto. No se trata de aparentar frialdad, ni de jugar con los sentimientos de nadie. No se trata de estrategias humanas, sino de algo mucho más profundo. Es la paz de quien sabe quién es. Es la fortaleza de quien ha aprendido a esperar sin ansiedad. Porque el amor verdadero no se impone, no se mendiga, no se fuerza. El amor que viene de Dios no necesita persecución ni manipulación. Nace cuando alguien decide quedarse, no por necesidad, sino por convicción. Porque ha encontrado algo en ti que no se encuentra en cualquier parte. Y eso ocurre cuando decides dejar espacio, cuando ya no intentas resolverlo todo, cuando no estás siempre disponible para llenar cada vacío. Es allí donde empieza a crecer lo auténtico. Lo que cuesta se aprecia. Lo que es un privilegio se cuida. Lo que no se encuentra fácilmente se atesora. Muchas mujeres han sido enseñadas a temer perder si no lo dan todo, a temer ser olvidadas si no están siempre presentes, a pensar que su valor depende de cuánto hacen. Pero es al revés. Lo genuino no necesita presión. Lo verdadero no necesita pruebas constantes. Y aunque a veces los hombres parezcan tardar en comprender lo que sienten, la realidad es que sienten, pero necesitan su propio tiempo para despertar. Y cuando una mujer sabe esperar, cuando su confianza está tan anclada en Dios que no necesita llenar cada silencio, entonces el Señor obra. Porque el silencio también habla. Y a veces es ese mismo silencio el que despierta el recuerdo de una risa, de una mirada, de una paz que solo ella traía. Y cuando él se da cuenta de lo que tuvo, si es el hombre que Dios tenía preparado, se moverá. No por culpa, no por presión, sino por amor. Aquí hay una verdad poderosa. Si tienes que arrastrarlo, no es el lugar. Si tienes que convencerlo, no es el tiempo. Si tienes que rogarle que se quede, no es el hombre. La mujer que ha conocido su valor no se asusta ante el silencio, porque ha aprendido que ese espacio puede ser un altar donde Dios revela lo que es verdadero. No corre detrás de nadie, porque va caminando hacia el propósito que el Señor le ha mostrado. Y te diré algo más. Cuando una mujer así se va, no deja solo un recuerdo. Deja una marca que ningún otro amor puede borrar, porque no fue lo que hizo, fue lo que fue, y eso no se olvida. Así que hoy quiero que mires dentro de ti. ¿Estás entregando todo sin recibir lo mismo? ¿Estás persiguiendo a alguien que ni siquiera te mira? ¿Estás silenciando tu corazón por miedo a perderlo? Quizás ha llegado el momento de dar un paso atrás, no por orgullo, sino por dignidad. Y si este mensaje tocó tu alma, escribe: Dios me está formando, quiero saber de ti, quiero acompañarte en tu proceso, porque no estamos aquí para conformarnos con menos de lo que Dios preparó para nosotros. Estamos aquí para elegirnos cada día como Dios nos ha elegido. No tienes que hacer que te elijan, solo tienes que decidir no quedarte donde no eres valorada. Y si te dijera que el dolor que hoy llevas no viene solo del otro, sino de ti misma, de seguir esperando donde ya no hay nada que esperar, de seguir creyendo donde ya no hay fe compartida, ¿qué harías? Porque la verdad es esta: estás intentando amar a alguien que no sabe cómo recibir ese amor. Estás construyendo con alguien que aún no ha empezado a edificarse a sí mismo, y en ese intento te estás rompiendo tú. ¿No estás cansada de ser tú quien siempre llama, la que acomoda su día, la que carga con todo el peso emocional, mientras él sigue su vida como si nada?
la que busca excusas para justificar su frialdad, sus silencios, su ausencia, estás dando todo por alguien que no sabe lo que tiene entre manos. No es que ames demasiado, es que estás amando donde no hay suelo fértil. Estás deseando un banquete y aceptando migajas. Y la pregunta no es cuánto lo amas a Él, sino cuánto estás dejando de amarte tú. Si sientes que el Señor te está preparando para algo mejor, comenta: Dios me está formando. Dime, ¿cuántas veces has callado por miedo a parecer demasiado? ¿Cuántas veces te ha dolido su distancia, su frialdad, su indiferencia? ¿Cuántas veces has perdonado lo imperdonable solo por temor a perderlo? Pero la verdad, hermana, es que ya lo estás perdiendo cada día, poco a poco, al quedarte donde no eres amada como mereces. Y mientras tú sigues esperando, tus amigas te dicen con cariño que mereces algo mejor. Tu espíritu te advierte que ese camino no te lleva a la paz. Y sin embargo, tú insistes creyendo que quizás mañana todo cambie, que en algún momento Él abrirá los ojos y comprenderá lo que tú ya veías con claridad desde el primer día. Pero permíteme preguntarte, ¿y si ese momento nunca llega? ¿Y si en lugar de caminar hacia la esperanza, solo estás prolongando tu sufrimiento por temor a dejar atrás lo que ya ha dejado de escogerte? Te comprendo más de lo que imaginas. No es fácil renunciar cuando has dado tanto. No es sencillo soltar lo que aún amas. Pero, hija mía, hazte esta pregunta desde lo más profundo de tu alma: ¿cuántas veces más vas a negarte a ti misma por mantener al lado a alguien que ni siquiera sabe el valor que tiene tu presencia? ¿Cuántas veces más vas a dejar que tu corazón se desgaste tratando de sostener lo que Él ni siquiera intenta cuidar? Tú no viniste a este mundo para ser segunda opción, ni para pasar tus noches preguntándote si fuiste demasiado o muy poco. Fuiste creada por un Dios que te ama con intención, con propósito, con dignidad. Él no te diseñó para vivir entre excusas, ni para aceptar medias verdades que hieren más que el engaño. Sí, lo sé, dejar ir duele, pero más duele quedarse donde ya no hay alma, donde el amor se volvió rutina y tú te transformaste en la sombra de la mujer fuerte que una vez fuiste. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que ya está agotada, a ese rincón del alma que ya no quiere seguir suplicando migajas, que ya no quiere seguir apostando por alguien que jamás se la jugó por ti. Hoy quiero recordarte que a veces rendirse no es fracaso, sino obediencia. Obediencia a la voz de Dios que susurra: hija, basta. Está bien decir hasta aquí. Está bien priorizarte. Y si mientras leías estas palabras sentiste que iban dirigidas a ti, entonces escucha: sí, es contigo. Es tiempo ya. Tiempo de dejar de darlo todo a quien solo aparece por ratos. Tiempo de dejar de mirar con esperanza a quien nunca te ha visto de verdad. Si esta palabra tocó tu corazón, déjamelo saber. Si estás en ese punto en que el alma grita por soltar, pero aún no sabes cómo hacerlo, quiero decirte que estás a un paso de regresar a ti. Y cuando lo hagas, cuando elijas sanar, te prometo algo: nunca más permitirás que te amen a medias, porque esta vez el amor comenzará contigo. Ella se llamaba Clara, tenía 34 años y una luz en la sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, pero su corazón llevaba tiempo fatigado de dar más de lo que recibía. Durante casi 5 años estuvo junto a un hombre que estaba físicamente, pero su alma no. De esos que prometen con facilidad, pero nunca cumplen, que saben hablar, pero no actuar. Clara justificaba todo: sus ausencias, sus silencios, su frialdad. Pensaba que él solo necesitaba tiempo, que un día despertaría y vería todo lo que habían construido juntos, pero en ese proceso Clara se fue perdiendo.
Fue esa mujer que se adaptó a todo, que tragó sus palabras, que renunció a planes y sueños, con la esperanza de que en algún momento él hiciera lo mismo. Pero ese momento no llegó. Las promesas se quedaron en promesas. Los planes se archivaban para un mañana que no existía. Y el amor, ese amor, se fue consumiendo en la espera. Lo más doloroso fue que Clara no se dio cuenta del precio que estaba pagando hasta que una noche se miró al espejo y no reconoció a la mujer que la observaba. Estaba apagada, cansada, rota. Y entonces entendió que no era él quien se alejaba, era ella quien lo sostenía todo, completamente sola. Y fue en ese instante, sin gritos, sin escándalos, sin una última pelea, que decidió parar, no por venganza, no por orgullo, sino por salvación, por volver a ella, por recordar quién era antes de amar a quien no supo cuidarla. Los primeros días fueron duros, el vacío dolía, la duda la inquietaba.